Hola, soy Alejandro González Abreu, estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad Santiago Amarillo, Extensión Valencia. Hoy estoy presentando el tema de series de tiempo, promedios móviles y semipromedios, como trabajo especial para Estadística 2 con la profesora Rosa Lugo. Concepto. Es una secuencia de observaciones sobre intervalos de tiempo separados de manera regular. Características. Las observaciones sucesivas no son independientes entre sí y el análisis debe llevarse a cabo en cuanto al orden temporal de las observaciones. Los métodos estadísticos basados en la independencia de las observaciones no son válidos para el análisis de series temporales porque las observaciones en un instante de tiempo dependen de los valores de la serie en el pasado. Uso. Estudiar la relación casual entre diversas variables que cambian con el tiempo y se influyen entre sí. Serie de tiempo. Importancia. Hacen referencia la mayor parte de las veces a fenómenos económicos. Usándolas se puede realizar predicción estadística en base a los datos empíricos o históricos, que se convierten en la base de la planificación. Se usan para el estudio de los sistemas económicos, analizando las series y las relaciones existen entre las mismas. Busca un patrón en los datos históricos para extrapolarlos hacia el futuro. El pronóstico se basa solo en valores pasados de la variable que se trata de pronóstico o en errores pasados, tendencias y proyección de tendencias ajustadas por influencia estacional. Componentes. Tendencial. Es un cambio a largo plazo que se produce en relación al nivel medio o el cambio a largo plazo de la media. La tendencia se identifica con un movimiento suave de la serie a largo plazo. Cíclico. Se transfiere a las oscilaciones de larga duración alrededor de la curva de tendencia, los cuales pueden o no ser periódicos, es decir, pueden o no seguir cambios análogos en intervalos de tiempo iguales. Refleja comportamientos recurrentes. Estacional. Se refiere a las oscilaciones de larga duración alrededor de la curva de tendencia, las cuales pueden o no ser periódicas, es decir, pueden o no seguir caminos analógicos e intervalos de tiempo iguales. Responden básicamente a factores relacionados al clima, lo estacional o las expectativas y no a factores de tiempo económico. Irregular, también llamado ruido, recoge alteraciones de las series pequeñas en su incidencia sin una pausa periódica ni tendencia reconocible. No puede ser aislado en el análisis y se combina en las fluctuaciones cíclicas. Componente tendencial. Ejemplo, la gráfica muestra la serie de ventas de turismo en Castilla y León desde enero de 1980. La línea recta podría presentar la tendencia creciente. La pendiente es de 10.4, lo que indica que tendencialmente cada mes se venden 10.4 turismos más que en el anterior. Componente cíclico. Ejemplo, la gráfica muestra la serie de ventas de turismo en Castilla y León desde enero de 1980, la tendencia en verde junto a la componente cíclica en tendencia naranja. A veces no se separa lo cíclico de la tendencia. A la componente se le domina entonces el ciclo tendencia. El gráfico se muestra en color verde y con trazo grueso el ciclo tendencia de la serie de ventas de turismo. Serie de tiempo componente estacional. En un gráfico especial de los dominados de telaraña muestra las matriculaciones de turismo en Castilla y León durante los años 1999 a 2003. Cada radio es un mes y uno para enero, dos para febrero, etc. Y puede observarse ciertas pautas, por ejemplo, que enero, agosto y septiembre son meses con pocas matriculaciones relativas, mientras que julio y junio son meses de elevados valores. En comparación con la tendencia no se presentan más años en esta gráfica, pero el efecto no es muy diferente si se hace.
Componente irregular. Existen variables u observaciones cuyo comportamiento es aleatorio o errático, que se les conoce usualmente como movimientos de tipo horizontal, irregular o aleatorio, generados por sucesos especulativos, fenómenos naturales o sociales, como el comportamiento del mercado de valores, huracanes, elecciones, huelgas, etc. Es decir, producen variaciones o fluctuaciones de corta duración, aunque puede ser tan intensos que desencadenen ciclos u otros movimientos de mayor duración. Su aspecto es como se sugiere en la gráfica. Los requisitos básicos que deben cumplirse antes de comenzar el tratamiento de la serie de tiempos son la constancia, la comparabilidad, la estabilidad, la existencia de valores aberrantes y la periodicidad. Predicen acontecimientos en base de ciertos comportamientos de determinadas variables. Ayudan a describir, explicar y controlar aquellos procesos que de alguna manera se presentan en el tiempo. La observación se da de manera ordenada en el tiempo, por lo que su aplicación se refleja de manera concreta en áreas científicas y sociales, ayudando a pronosticar eventos futuros o tomar decisiones importantes de diferentes tipos. Promedios móviles. Media móvil. Concepto. Son una lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales. Calcula los valores medios de una venta específica y representa los valores en un gráfico de serie temporal. Características. En un método que proyecta valores durante el periodo de pronóstico, enfocándose en el valor promedio de la variable que se calcula durante una cantidad específica de periodos anteriores, facilita información que tienden a enmascarar por una simple medida los demás datos históricos. Mientras menor sea el número de periodos que se usa para el promedio móvil, su pronóstico podrá responder con mayor rapidez cualquier cambio que se presente en los datos históricos. Uso. Se usa para estimular los valores futuros enfocados en los datos históricos. Crea un efecto de suavizo y reduce el ruido de las fluctuaciones diarias. También se puede utilizar para imputar datos que faltan con valores estimados. Promedios móviles tipos. Simple SMA. Se caracteriza porque para cada periodo que pasa se elimina el primer periodo utilizando para su cálculo y se añade el último periodo. Da la misma importancia el primer periodo que el último. Exponencial. EMA. Se trata de un indicador ponderado. Esto significa que le asigna un mayor peso en el cálculo a los datos más recientes. Ponderada. PMA. Funciona de la misma manera que la exponencial, pero aún da más valor a los últimos periodos. Promedios móviles simples. Ejemplo. ING es una compañía productora de alimentos para gatos y requiere calcular el pronóstico de demanda con el método de medio o promedio móvil simple, considerando un periodo de 3 meses. Con la demanda real se pronostica la demanda de los siguientes periodos. Primera tabla. Luego se calcula el pronóstico de demanda con promedio móvil simple con 8 meses de periodo. Segunda tabla. Lo que se representa en el gráfico. Promedios móviles exponencial. Ejemplo, los precios de cierre de las acciones de Apple Inc. en el Nasdaq para los 16 días de negociación del 2 al 23 de mayo de 2022 se muestran en primera tabla. Se calculan las medias móviles exponenciales EMA en 3 y 5 días para los precios de las acciones en segunda tabla. Se genera el gráfico de los promedios móviles exponenciales de 3 a 5 días. Promedios móviles ponderados. Inge es una compañía productora de alimentos para perros y requiere calcular el pronóstico de demanda con el método de media ponderada. Para la empresa, la demanda pasada reciente es la más importante y le asigna un peso de 50%. La demanda intermedia tiene un peso de 30% y la más lejana de 20%. Se muestran los datos de la primera tabla y la gráfica resultante.
Este método de suavizamientos es el más usado para descubrir la tendencia, pero presenta dos inconvenientes. No es posible obtener estimación de la tendencia en extremas y no entrega un medio para hacer predicaciones. El pronóstico de promedio móvil es óptimo para patrones de demanda aleatorios o nivelado donde se pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos mediante un enfoque en periodos de demanda reciente. Semipromedios. Concepto. Consiste en separar los datos en dos partes, de preferencia iguales, y calcular el promedio de los datos en cada parte, con los que se obtienen dos puntos en la gráfica de series de tiempo. Después se traza una recta de tendencia entre estos dos puntos, también puede determinarse de manera directa sin gráfica. Características. Solo es aplicable cuando la tendencia es lineal o aproximadamente lineal, aunque llega a extenderse a casos en donde los datos pueden separarse en varias partes, en cada una de las cuales la tendencia sea lineal. Utiliza la ecuación de la recta de tendencia con la cual se puede realizar pronóstico. Es una forma muy rápida de estimar una línea de tendencia recta. Los promedios se ven afectados por los valores muy altos o muy bajos de la serie. Uso. Al ser un método gráfico permite visualizar bien las tendencias, se aplica con el objetivo de simplificar los cálculos. Pasos del método. Agrupar los datos en dos grupos iguales, obtener el valor central, mediana, de los tiempos y la media aritmética de los datos de cada grupo, consiguiendo así dos puntos de la red de tendencia x1, y1 y x2, y2. Estos valores se reemplazan en el siguiente sistema. y1 es igual a 0 más a1 por x1 y y2 es igual a a0 más a1 por x2. Resolviendo el sistema se encuentran los valores de a0 y a1, los cuales se reemplazan en la ecuación de la recta de la tendencia y es igual a a0 más a1 por x. Con esta recta de tendencia se puede realizar pronósticos. Este método se aplica con el objetivo de simplificar los cálculos. Utiliza la media aritmética y la ecuación de la recta. Con esta recta de tendencia se puede realizar pronósticos los cuales son menos exactos que los obtenidos con el método de los mínimos cuadrados. Sin embargo, su diferencia es mínima. Con esto concluye esta presentación sobre series de tiempo, pronósticos móviles y semipromedios. Espero que les haya sido de su agrado. Gracias por acompañarme.